Así que vamos a orar, a darle gracias a Dios en esta mañana poderosa. Hoy es viernes y bueno, vamos a darle gracias al Señor. Padre, bueno, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno y bueno en gran manera, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tu misericordia, Señor, es buena y buena en gran manera, Señor. Gracias porque tú nos bendices todos los días de nuestra vida, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque no hay otro como tú, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias porque tú tienes para nosotros cosas nuevas, extraordinarias, Señor. Gracias porque tú siempre nos oyes, Señor, porque tú vas delante de nosotros. Padre, como poderoso gigante, Señor, porque no tenemos que temer, Señor, porque tú eres escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, Señor, porque no temeremos a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí, Señor, contra nosotros, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú estás en nosotros, vives en nosotros, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hoy te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido de tu palabra, Señor. Gracias, Padre maravilloso, porque es importante, Señor, amarnos, Señor, sobre todas las cosas, como dice tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos muestras el camino, Señor. Gracias porque no hay otro como tú, Señor. Gracias porque tú estás en este devocional, Señor. Yo te quiero bendecir y darte a ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Señor. Gracias por tu amor, Señor, porque tu amor es bueno, Señor, porque tu amor nos une, Señor, porque tu amor, Señor, esa esencia, como dice tu palabra, que ha sido esa sustancia derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Señor. Hoy te damos gracias a ti en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, últimamente me han estado preguntando con respecto a, a qué tanto es, digamos, que a veces como que confundimos el amarnos a nosotros mismos con, tenemos como, bueno, no sé cómo poner en el lenguaje, pero hoy el tema es ámate a ti mismo, ¿sí? Y es que yo siento que por años, o bueno, por mucho tiempo, nosotros nos hicieron pensar que, o nos hicieron tener la creencia de que amarnos a nosotros mismos estaba mal, y lo hicieron ver a un punto como de narcisismo, sí, pero el narcisismo no tiene nada que ver con el amarse a uno mismo en realidad, porque amarse a uno mismo es sumamente importante. Y esta semana la verdad es que he estado pensando mucho en ese tema y cómo es la base también del fundamento al primer mandamiento, cómo está tan relacionado y tan unificado con el primer y gran mandamiento. Recuerden que el primer y gran mandamiento dice la palabra que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y el segundo mandamiento dice la palabra que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pensando en eso, en que el primer y gran mandamiento parte de que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. En estos días, bueno, algunos saben acá que yo siempre les comparto como un saludito de buenos días. Hoy no lo hice, pero normalmente siempre lo comparto y busco como cositas que me parecen a mí como muy significativas y se las envío. No necesariamente la saco de la Biblia, ¿sí? Pero sí me gusta como poderle llegar a aquellas personas que de pronto no son como que tan afines con el tema de Dios y ese tipo de cosas porque relacionamos todo el tiempo como lo de Dios con el tema religioso. Y pues no se trata de eso finalmente porque la religión tiene que ver, y ya les voy a decir que el asunto con el tema de la religión es que siempre está ligado con lo que son, por ejemplo, los rituales, ¿sí? Como todo el tema
dice, religión, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce a una relación con la divinidad. Y esto, digamos que de cierta forma, el concepto de religión, como son un conjunto de normas, de situaciones, de rituales, donde no hagas esto, esto es malo, no se debe de hacer así, se tiene que hacer así. Entonces, desde ahí, siento que nosotros cuando entramos a ver a Dios como desde la religión, y siempre lo voy a decir y lo voy a sostener, no hay forma de que el hombre logre entrar en comunión. Y resulta que la comunión está muy ligado con el tema de relación, ¿cierto? Porque digamos que la palabra de Dios dice que el pecado, perdón, que la muerte espiritual consiste en estar separados de Dios. Entonces, cuando yo tengo el pensamiento o la creencia de que estoy separada de Dios, desde ahí, por ejemplo, no hay forma de que yo logre tener comunión, o sea, que yo pueda entrar en relación con Dios. ¿Por qué? Porque mi creencia es de que estoy separada de Dios. Por eso muchas personas al orar se les dificulta sentirse escuchadas por Dios. Yo les hablaba las características de la muerte espiritual. Y las características de una muerte espiritual tienen que ver con sentirnos solos, con sentirnos angustiados, ¿sí? Con sentirnos nosotros separados. La muerte espiritual también tiene que ver con que nosotros no nos sentamos parte de. Por eso es que nos sentimos separados, solos, angustiados, vacíos, en conflicto todo el tiempo. Y cuando entramos en comunión, pues lo quiero aclarar para poder llegar al punto de nuestro tema, cuando nos sentimos en comunión, entonces eso cambia. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos vacíos, ya no nos sentimos incompletos, ya no nos sentimos nosotros angustiados, ya no nos sentimos solos, ¿sí? Y algo aquí que cabe resaltar es que dice la palabra que Jesús ganó para nosotros el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar o a ser parte de, porque realmente es así, entonces el Espíritu Santo se encarga de mostrarnos a nosotros a ese verdadero Jesús, o sea, de darnos a conocer al Padre también por medio de todo lo que Jesús hizo. Y la única manifestación de eso es que nosotros eh, cambiemos de sentirnos solos, perdón, a sentirnos acompañados, ¿sí? Porque luego, de hecho, dice Jesús, antes de morir, Jesús dice, pero yo ya no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, sino que el Padre enviará al Espíritu Santo, sí dice que Él los enviará al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual dice que les hablará y tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a nosotros en esa revelación, perdón, y en ese conocimiento de Dios. El asunto es que nos hemos perdido tanto que nosotros realmente no hemos logrado entender que el amor, y voy a hablar de la palabra amor como tal, porque siento que como que en la definición de amor, desde la palabra, no voy a hablar desde la definición del mundo, porque el mundo tiene su propia definición del amor, pero desde la palabra, la Biblia dice que el amor es una sustancia. ¿Sí? ¿Por qué dice que es una sustancia? Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado, ¿sí? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado a nosotros. Entonces, como el amor de Dios es una sustancia, partir de ahí implica también que nosotros nos podamos ver, y es, ojo con esto que estoy diciendo, nos podamos ver como Dios nos ve, no como el mundo nos enseñó a vernos, no como nuestros padres nos enseñaron a vernos, no con la definición del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo trae su propia definición, sino como Dios dice que nos debemos de ver. Y si yo me veo como Dios me ve, tengo que ser y abrir conciencia de que la palabra de Dios dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza.
Y entonces, vuelvo y les digo, se relaciona el primer y gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas como con el amarte a ti mismo. Porque es que yo no le puedo dar un lugar a Dios en mi corazón cuando yo en realidad no he estado en conciencia de poder darme cuenta quién soy yo y el valor que tengo. Y miren, la Biblia aclara que, y dice que el valor del hombre es de tan alto precio que no se logrará jamás. O sea, no es algo que se pueda comprar con dinero. Por eso es que la salvación es tan importante en la humanidad que Dios regala a su Hijo. Y entonces lo ponen a escoger entre el mundo y su Hijo unigénito y dice la palabra que él amó el mundo. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Quiere decir que Él no rehusó su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ese fue el amor. El amor de Dios se manifestó en amarnos a nosotros. Y el amor quiere decir que no se reservó absolutamente nada del Padre hacia nosotros porque nos dio a su Hijo. Y dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y esto implica el que yo no me pierda. Y hay un versículo en las escrituras, ahorita no recuerdo, está en los evangelios, pero si alguien de pronto me lo puede buscar, le agradecería mucho, que dice, y estas son palabras de Jesús, dice, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma. Sí, y lo que está hablando realmente, muchas veces de pronto la gente lo puede interpretar, y no digo que no sea así, lo podemos interpretar con el infierno y el perdernos, ¿no? Pero más que eso, yo siempre lo relaciono y digo que ¿de qué nos sirve a nosotros, cierto? Ganar el mundo, ser, mejor dicho, unas personas reconocidas, cuando nosotros en nuestro interior no nos podemos ver como Dios nos ha visto. No podemos cumplir con ese propósito que Dios ha ideado para todos y cada uno de nosotros cuando no entendemos realmente el sentido de la vida. Y es muy triste porque en Eclesiastés, el rey Salomón, hablando acerca de este tema, dice que un abortivo, o sea, un abortivo es mejor que un hombre que vivió 100 años, vino aquí al mundo y ni siquiera supo realmente el propósito, porque dice que no disfrutó y entonces dice que a nada vino. ¿Cuánta gente pasa por esta vida sin siquiera disfrutar, sin siquiera darse cuenta en realidad del significado de la palabra vida? Y por eso es que me encanta cuando la palabra de Dios dice que Jesús ganó las 3 vidas para nosotros, porque para que Jesús pudiera ganar las 3 vidas, tenía que morir las 3 muertes de Jesús. Gracias, Dios. Esto está Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará, imagínense, al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y creo que ahí dice más, ¿no? A ver, léelo completo. Ese es que Mateo, ¿qué? 16:26. Y el 27, ¿lo puedes leer, porfa? Así. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están No, no, aquí. no, no, no. O sea, el que sigue del que acabaste de leer, o sea, porque ¿qué aprovechará? Y luego el siguiente. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el 27. No, no me hice entender. O sea, lee el que acabaste de poner. ¿Qué versículo era? 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa. ¿O qué recompensa? Imagínense. O sea, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Y eso dice que realmente, o sea, yo no le puedo poner un precio a mi alma. No le puedo poner un valor como tal. Porque dice la palabra en un salmo, creo que es en el Salmo 49, dice que es de tan alto precio que no se logrará jamás. Y nosotros cuántas veces vendemos nuestra alma, ¿sí? Y cuando hablo de vender nuestra alma, quiere decir que nosotros no nos ponemos en primer lugar.
No nos amamos realmente, no amamos a Dios sobre todas las cosas y creemos que amar a Dios sobre todas las cosas es sacrificarnos. Y les voy a decir que la Biblia siempre aclara, dice, porque sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Y está hablando Dios a nosotros, a su humanidad, porque sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién entra a hablar? El verbo. Luego, ¿quién se manifiesta? Jesús. Porque es que, o sea, el único sacrificio, y quiero que anote esto, perfecto, completo y suficiente, fue el sacrificio que Jesús hizo por todos y cada uno de nosotros. Dios no necesita tu sacrificio, Dios no necesita mi sacrificio, porque cuando nos sacrificamos, ¿saben en realidad qué es lo que obtenemos nosotros? Tristeza, dolor, decepción, amargura. Ese es el resultado de cuando la gente se sacrifica. Y por eso es que Dios envía a su Hijo, para que sea Él. Y la Biblia dice, un inocente por todos los culpables. Y está hablando de quién? De Jesús. Y por eso es que el sacrificio de Jesús es completo, es suficiente, es para todos. No excluye absolutamente a nadie el sacrificio de Jesús, porque nosotros, dice la palabra, que éramos esclavos. Y un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo, pues no tiene cómo comprarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la misma condición. Pero Jesús no. Jesús nació libre en cuanto al pecado. Jesús no era esclavo de nada. Y les decía que si había algo que realmente distinguía a Jesús, era que Jesús podía hacer uso de su libre albedrío. Nosotros, la mayor parte del tiempo, ni siquiera logramos hacer uso de nuestro libre albedrío. Aunque lo tenemos, ni siquiera lo podemos usar. Eso es como cuando tenemos un carro nuevo, 0 kilómetros, sin estrenar, allá en el garaje y no lo podemos nosotros manejar. ¿Por qué? Porque no sabemos manejarlo. Así de sencillo. Porque a lo mejor tenemos la creencia de que no podemos. Y eso es lo que sucede con nuestro libre albedrío. A mí me da risa cuando la gente dice, no, es que yo tengo libre albedrío. Sí, claro, lo tienes y lo tenemos todos. Nacemos con eso. El asunto es que realmente nosotros no lo logramos manifestar. No podemos muchas veces hacer uso de nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque estamos condicionados en nuestras creencias, en nuestros pensamientos y nosotros muchas veces, la mayor parte del tiempo, siempre estamos mirando lo que hacen los demás, lo que piensan los demás, lo que dicen los demás y somos esclavos del qué dirán. Empezando por ahí y decimos, no, ¿y qué tal que yo, si me muestro como soy realmente, no le vaya a gustar al otro? Y mire, desde ahí nosotros no nos damos nuestro lugar, desde ahí nosotros no nos amamos, porque ponemos al otro por encima de mi bienestar, por encima de lo que yo realmente pienso. Y no se trata de atropellar al otro, no se trata de entrar en conflicto con el otro. Se trata primero de saber quién soy yo como mujer, como persona o como hombre, como individuo. Y quiero llevarlos a esto. Y bueno, y recuerden que hoy realmente el tema tiene que ver con amarte a ti mismo, ¿sí? Porque a veces siento que ese amarnos a nosotros mismos, uy, nos cuesta un montón. Y yo digo, si no nos logramos amar, nosotros no vamos a cumplir ni el primer mandamiento ni el segundo mandamiento. O sea, vamos a estar ajenos a ese mandamiento. Y si nosotros no logramos ese mandamiento, de ahí para allá es imposible que logremos algo más, porque esa es la base como tal. Porque si yo no me puedo amar a mí misma, saben, mi prójimo ya trae tremendos problemas y se los he dicho en ocasiones a ustedes acá. Porque la escritura dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y quiero llevarlos al libro de Mateo. Vamos a estar en Mateo, capítulo 22.
Vamos a estar leyendo del versículo 34, Mateo capítulo 2, versículo 34. Y dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagínense, o sea, de esos dos mandamientos depende toda la ley. Y les voy a decir que si nosotros amáramos al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, lo primero que nosotros haríamos sería creerle a Dios. Nos pondríamos nosotros en esa posición en la que Dios siempre está, porque la escritura, por ejemplo, muestra que Dios es un Dios bueno, misericordioso, compasivo, justo, bondadoso, generoso. ¿Quién más me dice los atributos de Dios? ¿Mm? Santo, digno. A ver, Dios, que cierra el micrófono. Perdonador, Perdonador. ¿Qué más? cuidador, Cuidadoso, porque Dios nos cuida. Protector, todo. tierno, ¿sí? Porque hemos podido ver, por ejemplo, la manifestación del Padre, cuando dice que Él a nosotros, cuando Jesús viene y se manifiesta a los hombres, leíamos la vez pasada que Jesús dice, ¿cuántas veces yo quise ajuntarlos como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. Y ahí nosotros desde ese momento comenzamos a rechazar. ¿Por qué? ¿Saben? Porque nos sentimos separados de Dios, porque sentimos que no somos merecedores del amor de Dios. Pero esa fue la información que nos hicieron llegar, pero no es el pensamiento de Dios, no está alineado con los mandamientos de Dios. Y hay un texto también en el Antiguo Testamento, creo que está como que en el libro de Deuteronomio, donde Dios dice que por guardar los mandamientos, dice que por repetir sus palabras, por enseñarlas a nuestros hijos, ya a nuestros nietos, ya a los hijos de nuestros hijos y sucesivamente, dice que Él nos va a bendecir siempre. Y lo que habla es que nosotros seamos conscientes que el amor de Dios siempre está buscando el bienestar del hombre. Dios nunca busca meter en aprietos al hombre como tal, sino que siempre busca nuestro bienestar más allá de todo. Y lo primero que nosotros, yo quiero mirar es cómo logramos nosotros podernos amar con ese amor de Dios. ¿Cómo logramos nosotros? Hoy les quiero mostrar algunos, como, no sé, tipsitos, cosas sencillitas para que nos lo podamos poner y para que nosotros podamos empezar a ejercitarnos o a entrenarnos en ese amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque la verdad yo siento que siempre nos estamos como colocando eh, en segundo lugar. Y es que no se puede colocar en segundo lugar algo que es una base fundamental, porque aquí la palabra de Dios dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Quiere decir que es una base para todo, para que sobre eso logremos edificar. Y saben, yo me puedo dar cuenta que cuando realmente yo honro mi palabra, que cuando realmente yo me veo como Dios me ve, eso se refleja siempre en el otro. Siempre voy a estar viendo al otro con misericordia, siempre voy a estar poniendo al otro como realmente a Dios le gustaría. Porque dice la palabra que el que dice que ama a, y miren, eso se los digo porque en Primera de Juan, sé que está en Primera de Juan, no sé, no me recuerdo en este momento el capítulo o el versículo, pero estoy segura que está en Primera de Juan, donde la palabra de Dios dice que es mentiroso el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Y por eso les digo que todo parte del amarme a mí mismo, porque al final lo que yo me doy es lo que voy a darle a todos. ¿Sí? Y cuando mi concepto de Dios es un concepto mezquino, egoísta,
tacaño, malo, malvado, porque ese a veces es el concepto que tenemos de Dios, que Dios está esperando a que nos equivoquemos para darnos 3 latigazos en la espalda, que Dios nos ha abandonado, que estamos separados, que no le importa. Yo digo, si no le importásemos a Dios, pues sencillamente Dios nunca se hubiese tomado el trabajo de enviar a Jesús. Y como les decía, qué día en el devocional. Si Dios quisiera vernos enfermos, porque de verdad se los digo, hay personas que cuando se enferman o tienen situaciones complejas en su vida, las personas atribuyen a Dios estas situaciones. Dicen, no, es que Dios nos mandó esta enfermedad, Dios nos mandó esta situación, Dios, y le reclaman a Dios, Dios, ¿por qué permitiste que mi hijo se muriera? Yo recuerdo que en una oportunidad una familia tenía a su hija y ellos de grado le compraron una moto a su hija. Y resulta que la hija se fue en la moto con unas amigas, se emborrachó y estando ella ebria, pues decidió manejar la moto y en el camino venía una tractomula y pues claro, como ya venía tomada, no se fijó y ella se fue de frente contra la mula y se mató. Y yo recuerdo que en el cementerio también el dolor, ¿no? O sea, no lo estoy criticando, solamente estoy mostrando lo que hacemos normalmente. Y entonces la mamá decía, ¿por qué mi hija, Señor? O sea, ¿por qué te has llevado a mi hija? Y yo decía, no tiene nada que ver Dios en eso. Porque de cierta forma, miren cuántas propagandas se hacen, de hecho, para que no manejemos ebrios. Cantidad de propagandas en la televisión, en lo que sea, siempre, si vas a manejar, no tomes. Y sin embargo, mucha gente se sigue matando a pesar de. O sea, no vemos, no respetamos las señales, no somos conscientes que somos vulnerables, que la vida es tan frágil. Y hablando de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y en esto lo que yo digo es, ¿por qué nos cuesta hacernos cargo? ¿Por qué nos cuesta cuidar de nosotros? Porque cuando hacemos ese tipo de cosas, pues lo único que estamos es que no nos estamos cuidando, nos estamos exponiendo y exponiendo también a otros al dolor, porque esa niña pues obviamente tenía sus papás, su familia, personas que la aman, porque el hecho que ella se haya ido, pues eso no cambia realmente el que ya no la amen. Aunque su cuerpo ya no esté, aunque ella físicamente ya no se pueda manifestar a su familia siempre va a seguir amándola. Los muertos siempre los llevamos en el corazón. O sea, el amor no se pierde por estas personas. A lo que voy es que la gente sigue amando a estos seres a pesar de que ya no están de manera física entre nosotros. Su recuerdo, su olor, y todo se queda con cada persona. Y más cuando se trata de nuestros hijos. Sí, yo creo que es imposible en la vida olvidarnos de nuestros hijos, hacer de cuenta que nunca tuvimos hijos. Esto es algo que una vez que nuestros hijos se manifiestan, o sea, pues ya eso queda para con nosotros, por siempre. Quitarnos el rol de ser mamás o de los hombres que son papás, pues es como difícil, como imposible, diría yo. Y una vez escuché una comparación que me pareció muy bonita hablando acerca de los hijos y él decía que los hijos son como los lujos, ¿sí? Entonces, mientras que no los tienes, no los extrañas, no pasa nada. Pero una vez que los tienes, no puedes vivir sin ellos. ¿Por qué? Porque sabes que tienes tus hijos y el amor hacia los hijos es un amor inmensurable, es un amor, o sea, que no lo cuestiona nada. Y entonces el primero tipcito que les quiero dar desde la palabra para cumplir nosotros con este gran mandamiento es no criticarme. Porque miren, si son conscientes, ¿cómo nos cuesta el no criticarme? Porque cuando yo me critico, o sea, de manera inconsciente o consciente, como sea, directa o indirecta, siempre nos va a llevar eso a criticar al otro.
a mirar lo que el otro está haciendo y no de una forma agradable, no de una mirada donde yo puedo construir en el otro, sino siempre a despotricar lo que el otro está haciendo, porque eso es lo que hago conmigo. Y por eso dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ve? O sea, primero, ¿usted qué tiene para dar? Y nadie da de lo que no tiene, de lo que primero no ha recibido. Y sentimos que yo siempre tengo que recibir de afuera, ¿no? Como que entonces, ámenme para yo poderme amar. Y no funciona así. Por eso es que primero está Dios, pero Dios está para que podamos tomar de Él, porque Él es la fuente. Y si yo estoy en la fuente, y si yo estoy en relación con Dios, pues de ahí me estoy nutriendo. Y si la escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, pues imagínense, Él es la fuente de todo amor. Y cuando yo estoy en esa fuente, quiere decir que estoy en comunión. Yo no me voy a sentir separada en ningún momento. Porque así como estaban esas muertes, que son tres muertes espirituales, que es la muerte física, la muerte, perdón, tres muertes, la muerte física, que es la separación del alma con el cuerpo, ¿sí? El cuerpo queda en la tierra, vuelve a la tierra y dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios, pero el alma y el espíritu, o sea, son inseparables desde la Biblia, no les estoy dando la definición. Entonces, la muerte, la palabra muerte en el hebreo significa separación, solo significa eso. Muerte es separación. Y por eso es que la muerte espiritual está relacionada con que nosotros nos sintamos separados de Dios. O sea, que no nos sintamos parte de. Por eso es que siempre estamos buscando querer pertenecer y nos perdemos en ese querer pertenecer. Si desde el momento que somos gestados, nosotros ya pertenecemos. Nosotros no nacemos, o sea, separados, porque nosotros desde que nos engendran y desde que nuestra madre nos concibe, nosotros ya nacemos perteneciendo. No sé si me estoy haciendo explicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pertenecemos, por ejemplo, empezando ahí en lo más, ya pertenecemos a un papá y a una mamá, porque somos hijos de, ¿cierto? Y somos hermanos de. Y entonces nosotros ya nacemos perteneciendo a una familia. Y luego pertenecemos a una comunidad. Y luego a un país. Luego, o sea, a todo. Y no sé por qué tenemos como esa creencia de que no pertenecemos y no nos sentimos parte de. Y entonces decimos, no, es que yo no me sentí incómodo. Y lo digo porque por muchos años, por mucho tiempo, hasta no hace mucho, yo no me sentía parte de la familia de mi papá, por ejemplo. Dicen, porque yo no me siento parte de la familia. Y es porque yo tengo una hermana. Y entonces, en el caso de ella, desde muy niña, ella siempre me excluyó y siempre me hacía sentir como que yo no era hija de mi papá, ¿sí? Porque no era hija de su mamá, porque las dos somos hijas únicamente de papá, más no de mamá, tenemos mamás diferentes. Y claro, yo era muy niña y ella, de hecho, tenía una forma muy brusca de tratarme y esas palabras de ella se me quedaron ahí. Independiente que yo tenga el apellido o no lo tenga, o sea, eso no me define como hija o no, porque pues puede ser que yo no tenga el apellido de mi papá, sin embargo, eso no me define como hija, porque biológicamente soy su hija. Y gracias a lo que él hizo, pues yo estoy acá, a esa unión que tuvo con mi mamá, pues nací yo, que no fue como nos hubiese gustado, pero pues finalmente fue como la vida lo manifestó, el que yo pudiera estar acá, ¿sí? Y se trata de eso, porque sentimos que como no está en un papel, que como no las cosas de pronto no se sucedieron como nos hubiese gustado, entonces no nos sentimos parte de. Y digo, no, independientemente de eso, yo tengo que honrarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y pues puede ser que un documento no diga que soy su hija, pero eso no cambia nada, porque realmente soy su hija. Y es lo que nos pasa con el tema de Dios. ¿Cuántas personas no se sienten hijas de Dios? No se sienten merecedoras del amor de Dios.
porque no tienen la etiqueta, porque no se congregan en un lugar, porque no van a cierta iglesia, porque no pertenecen a ciertas congregaciones. Pero más allá de eso, somos seres humanos creados por Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, y todos tenemos la oportunidad de sentirnos y de poder ser hijos de Dios, no por nuestros propios medios, vuelvo y lo digo, vuelvo y aclaro, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, sino por lo que Dios permitió a través de Jesús. Entonces, número uno, no te critiques, porque los errores o las cosas que hacemos son necesarias. Miren, cuando yo entendí esto de no criticarme, yo dejé de darme tanto palo, se los digo, porque entendí que si me equivocaba, esa equivocación para mí era necesaria, era importante para poder corregir, para poder aprender, para poder perfeccionar lo que hay en mí. Si yo no me equivoco, ¿desde dónde entonces logro aprender? No hay forma de aprender si no me equivoco. Y somos duros para con nosotros porque no nos damos cuenta, gente no se da el permiso de equivocarse. Y es que yo no lo conozco todo. Y como no lo conozco todo, pues me voy a seguir equivocando. Porque hay situaciones que por más que yo sepa, aún, o sea, voy a estar siempre de aprendiz. ¿Sí? Y aunque es verdad que todos somos maestros en algo, también es verdad que todos somos aprendices. ¿Por qué? Porque eso, de hecho, es lo que le da sentido a la vida. Lo que a nosotros nos parece como malo, que nos parece, pero ¿cómo así? Debiste haberlo sabido. Y esto lo digo más por mí que por ustedes. Porque cuántas veces yo me he sentido como que, pero yo sabía, ¿por qué hice esto? No, pues necesitaba vivir la experiencia. No, no siempre necesitamos vivirla, pero en algunas ocasiones es necesaria. O sea, es importante que la vivamos. Número dos es no te atemorices. Mire cuántos versículos, yo estos días dije, voy a contar cuántos versículos dice Dios, cuántas promesas en la palabra están acerca de no tengas temor, no tengas miedo, pero más de no tengas temor, este es que yo les digo, no te atemorices, porque ¿saben quién es la persona que se echa a su miedo? Nosotros mismos. Ni siquiera es la gente la que nos pone en esa situación. Somos nosotros los que nos atemorizamos. ¿Y cómo nos atemorizamos? Entonces nosotros le damos cabida a esos pensamientos donde empezamos a decir, ¿y qué tal que, por ejemplo, suceda esto? ¿Y qué tal que las cosas nos salgan como y comenzamos a atemorizarnos nosotros? ¿Y qué tal que eso se agrave? ¿Y qué tal que se muera? ¿Y qué tal que le pase algo malo? Y todo el tiempo nosotros estamos atemorizándonos, como si nos gustase, no sé cómo sería la palabra, como castigarnos, como estar en ese dolor, en ese sufrimiento. ¿Por qué nos atemorizamos? ¿Por qué en lugar de decir, pero va a salir mal? ¿Y qué tal que no salga? ¿Y qué tal que ayer tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que lleva mucho tiempo buscando la ciudadanía americana porque su mamá es americana o tiene ciudadanía americana? Y entonces ella, el anhelo de su corazón es reunirse con su mamá, con su hermana en ese país. Y comenzó a hacer todas las diligencias creyendo que todo se iba a manifestar en bien, pero ella misma se comenzó a atemorizar y comenzó a poner como piedritas en el camino, ¿no? Y cuando esas piedritas se manifestaron, estaba supremamente angustiada. No, y qué tal que me lo nieguen, yo, pero, o sea, no entiendo por qué nosotros nos atemorizamos. ¿Tú te quieres ir o no? Sí, claro, es mi sueño. Entonces, ¿por qué traes a ti ese tipo de situaciones que no necesitas? Porque estamos diciendo todo el tiempo, no, y qué tal que la cónsul, y qué tal que no sé qué, y miren, somos nosotros los que nos empezamos a conversar y a traer esos pensamientos de negatividad y a atemorizarnos. Y nuestro cuerpo comienza a sentir la tensión de todo esto y nos enfermamos. Y eso lo único que hace es que nos lleve a limitarnos, ¿sí? A condicionarnos, porque el miedo nos paraliza. Y no es un miedo que como humanos todos tengamos, porque finalmente el miedo hace parte de nosotros. No, este que les estoy hablando no es ese. Ese es que nosotros mismos nos lo estamos gestionando.
Por eso digo, no te atemorices, deja de hablarte desde ahí, ¿sí? Porque si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nuestra conversación siempre debe ser, o sea, desde la fe, porque nos lo generamos. Y luego cuando vemos las cosas, que tanto esto, o sea, a mí de verdad que algo que me asombra de mí misma o de nosotros como personas, es que luego cuando eso lo manifestamos, decimos, no, eso yo, o sea, nos damos la razón. ¿Y para qué nos sirve darnos la razón? Si finalmente eso no era lo que nosotros queríamos. Y decimos, no, es que eso era la voluntad de Dios, Dios era el que quería eso. La voluntad de Dios, pues eso fue, tú mismo te lo gestionaste, tú mismo estuviste hablando y pensando, y qué tal que esto, y qué tal que no sea, y qué tal que aquí, como les decía que una persona que me dijo, no, es que ella estaba orando para que saliera un trabajo en Estados Unidos. Y yo le dije, y me llamó para un ayuno en una oportunidad, y bueno, listo, vamos a orar, vamos a ayunar por eso. Y de repente se abrió el camino, se dio la oportunidad. Mire, pero ella emparamada de miedo. No, y qué tal que no, porque no sé qué. Yo decía, pero es que, yo le decía, pero es que ya oramos. O sea, esa oportunidad viene de Dios porque es que estuvimos orando, estuvimos ayunando por eso. No, pero es que de todas maneras, o sea, de todas maneras, ¿qué? Te tienes que atemorizar de todas formas, te tienes que gestionar tu miedo, como sea, porque nosotros nos malhabituamos a ese tipo de situaciones. Y no somos conscientes de que para eso está la palabra, que la palabra, por eso dice que es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Por eso es que la palabra de Dios también se muestra como ese escudo. También dice la palabra que es como ese refrigerio para nosotros. Y por eso yo siempre les digo, cuando ustedes estén leyendo en ese estudio que estamos haciendo de los martes, o sea, mire, escriba sus promesas. Hay promesas que nosotros realmente necesitamos tenerlas para podernos aclarar el panorama en un momento de angustia, en un momento de que nos queramos gestionar este miedo, que nos podamos nosotros atemorizar. Digamos, no, venga, no, el Señor está conmigo. Dice su palabra que Él no me dejará, que no me desamparará, y desde ahí, entonces nosotros podamos echar fuera el temor, pero para eso necesitamos amarnos, porque la escritura dice que el amor echa fuera el temor, porque es que el amor lleva a cuidarme, el amor me lleva a poderme ver, el amor me lleva a saber que nada malo me puede pasar, porque estoy yo siendo consciente de qué es lo que realmente necesito. Pero cuando me atemorizo, yo les pregunto, ¿eso, ustedes necesitan eso? ¿Necesitan sentirse de esa forma? Enfermos, angustiados, solos. No, yo siento que no, porque cuando tenemos esos sentimientos, de hecho nuestro cuerpo se pone en alerta total y no necesitamos gestionarnos eso. Pero sí, en cambio, está la paz. Sí, en cambio, Sophie. sí, sí, en cambio, está lo otro. Pues lo mismo que hago esto, puedo gestionarme lo otro. Entonces, número uno, no te critiques. Número dos, no te atemorices. Vamos a ver la número tres. Dice, anímate a hacer algo nuevo. Porque en eso también está el podernos comprobar a nosotros mismos que sí podemos. Y la escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando nos quedamos en la zona cómoda, pues desde ahí nosotros muchas veces como que nos vamos atrofiando, digo yo, ¿sí? En nuestras habilidades, en nuestros dones, en nuestros talentos. Pero cuando nos animamos a hacer cosas nuevas, diferentes, desde la palabra, eso también nos da como el valor, porque yo me veo al espejo todos los días cuando me levanto y digo, tú puedes, porque el Espíritu de Dios está en ti. Tú puedes porque realmente Dios te ha dado el valor, la capacidad de poderlo hacer. Porque la escritura dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Él ha hecho morar su Espíritu en mí. Y desde ahí, pues es que yo me hablo. ¿Sí? Y cuando me veo al espejo, también es lograr reconocer a esa divinidad en mí, que el Señor habita en mí y que es por medio de Él que yo todas las cosas las puedo alcanzar. Y le digo, Señor, miren cuántas cosas de verdad, se los digo honestamente, yo no las he estudiado, yo no tengo ni idea.
Y le digo, Señor, tu palabra dice, porque así está en Santiago. Dice, yo le digo, Señor, tu palabra dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que te la pidamos a ti, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Le digo, Señor, y en este momento no sé cómo hacerlo. Así que yo te pido que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría que necesito para poderlo hacer de la manera correcta. Muéstrame. Y es tan bonito porque después de haber orado yo de esa forma, siento cómo se abre todo y como que el Señor me abre los ojos de mi entendimiento y me muestra el camino. Y digo, wow, Señor. Y es curioso porque luego me entero que es así, tal cual como yo lo había hecho. Y yo digo, me fue revelado. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo revela, todo. Y entonces desde ahí, cuando yo siento que soy uno con Dios, cuando yo siento que Él y yo somos uno, porque así dice la palabra, entonces puedo manifestar todo aquello que realmente necesito. Digo, Señor, esto no lo sé, pero dame la sabiduría. Muéstrame por dónde es, cuál es el derecho de esto. Y entonces, porque todas las cosas tienen un derecho, déjenme decirles. Todas las cosas tienen un derecho. Por eso es que todas las cosas vienen con un manual. Y la palabra de Dios es ese manual de vida que Dios creó para nosotros. ¿Para qué? Para que lográsemos aprender, para que podamos tener una vida en plenitud. Y la Biblia dice, para que nosotros seamos gestores de buenas obras. ¿Sí? Para que nosotros podamos reflejar a Dios en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en cómo nos podemos ver. Mire, qué día yo había subido una fotografía, ¿no? Al estado, y una persona me la comentó y me dijo, bueno, no les voy a decir textualmente lo que me dijo, pero digamos que parafraseando, me dijo como ella me podía ver en la fotografía, ¿sí? Y yo le dije, realmente, y te lo digo muy honestamente, es como me siento en este momento. O sea, en esa fotografía no estoy mostrando algo que no, es lo como me siento, así me siento. Y decía, no, Alex, es que así yo te veo, ¿sí? Y es tan bonito porque yo sentía que era esto, ¿no? Y ella lo tenía desde otra forma, de que era como vanidad, de que no sé qué, pero es el podernos ver más allá de todo como Dios nos ve. Porque hasta eso, no, no me tomo la foto porque la gente qué va a decir. No, es que no me pongo esto porque qué van a opinar. No, pero es que tal cosa porque entonces es, y siempre estamos desde ahí. Y les digo, no, porque realmente lo que Dios quiere es que nosotros podamos usar nuestro libre albedrío. Y les digo, una cosa es decidir y otra cosa es libre albedrío. El libre albedrío significa la libertad de poder elegir. La mayoría de la gente solo elige, pero no están en la libertad de poder elegir, porque aquello que eligen, o sea, no lo eligieron ellos, lo eligieron pensando en lo que los demás les han dicho o lo que los demás opinan. Hay un programa por Discovery Home Angel que se llama Vestido de Novia, no sé si ustedes lo han visto. ¿Sí? Y entonces en ese programa vienen las personas a buscar su hermoso vestido de novia y traen, ¿no? Porque es que las mujeres somos así, traen a la mamá, a las hermanas, a la mejor amiga, y yo me doy cuenta en ese programa cómo nosotras no somos, o sea, hablando en el término de las mujeres, somos tan vulnerables en cuanto a esto, nuestro libre albedrío. Porque dicen, ay, me gusta este vestido y se sienten lindas con ese vestido. Y cuando salen, su mamá hace una jeta, las hermanas hacen otra, las amigas hacen otra. No, no nos gusta. Y entonces ella hace la carita como, ¿en serio no les gusta? Bueno, entonces va y busca otro. Y yo digo, ¿por qué siempre queremos nosotros como tener contento a todos los demás? Y que, ay, que les guste a ustedes y que me guste a mí. Y yo digo, pues no, porque ese es su vestido de novia o mi vestido de novia. ¿Por qué tengo yo que buscar que al otro le guste? Y casi muchas cosas, por no decir todas, las hacemos desde ahí. Dejamos de disfrutar, dejamos de ponernos en prioridad. Venga, más allá de si a mi mamá le gusta, no le gusta, de tenerla en cuenta, decir, ok, no les gusta a ustedes, pero la verdad a mí sí me gusta y me lo voy a quedar porque me gusta. Pocas personas en ese programa yo veo que hacen eso. La mayoría siempre está esperando que su mamá, y más, yo creo que
pues está bien buscar la opinión, pero hasta qué punto yo estoy dispuesta a no solamente a buscar la opinión, sino a hacer lo que el otro dice. Y luego nos estamos quejando. Y luego decimos, no, mire, a mí yo soy de malas y aquí y allá. Y entonces no nos damos cuenta que nosotros no hemos elegido realmente, que lo colocamos siempre como a que los demás. Y por eso siempre estamos diciéndole a la gente, ¿y qué hago? Y tú dime qué hago para no tenernos que hacer cargo y cuando las cosas salgan mal, poderle echar la culpa al otro. No, es que tú me dijiste que hiciera esto, pero no se trata de ahí, no se trata de eso, porque finalmente es mi vida. Y como dijo Jesús, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar el mundo entero, buscar la aprobación de todos, si él mismo, como esencia, como ser, se perdió? Si ni siquiera supo en realidad cuál era el sentido, el significado de estar aquí, en esta vida. Y como decía Salomón, un abortivo es mejor que él, porque al final el abortivo vino y pues se fue, ya, no perdió aquí tiempo. Pero ¿cuántas personas vienen a esta vida? O sea, tienen muchísimo dinero, tienen dones, talentos y hacen como aquel que enterró su talento en la tierra y no lo aprovechó, no lo disfrutó, porque dice que ¿cuál es el fruto de todo eso? Dice que el hombre coma, beba y disfrute de toda la labor de su trabajo. Y nos enfrascamos en trabajar, en hacer plata, en pagar aquí, en pagar allá, y corra, 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 ¿no? Se nos llegó el día y no disfrutamos, nos fuimos a la playa, no salimos con nuestros hijos, no nos vemos una película, porque siempre estamos pensando no, ¿y cómo apagar el arriendo? No, ¿y cómo apagar los servicios? No, y es que tengo que hacer, y corra todo el tiempo en ese hacer, ¿no? Pero nos perdemos en el ser realmente. Y es de lo que Jesús está hablando. ¿De qué le sirve al hombre ganar? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Si finalmente te pierdes a ti mismo, si tú no estás, si no te estás disfrutando de ese minuto a minuto, segundo a segundo, porque minuto a minuto, segundo a segundo, la vida va pasando y el tiempo que se va no regresa, déjame decirte, no vuelve, ya pasó y ya. Y el otro es, sé amante con tu mente. Merezco ser amada. No tenemos que ganarnos el derecho a ser amados, ¿sí? Y ese sé amante con tu mente es porque, como les digo, nosotros muchas veces o la mayor parte del tiempo no somos amables de decir, ok, no lo sé todo, era necesario que me equivocara, era necesario que hiciera esto, voy a ser paciente conmigo. Está bien, Alexandra, me perdono, me reconozco, ¿sí? Pero no somos amables. Y ayer fue durísimo porque escuchaba unas conversaciones donde la persona decía, es que yo soy bruta, es que yo soy muy tonta, es que no, pero, o sea, y nos maltratamos, ¿sí? No solamente verbal, sino que también de manera física nos maltratamos, porque no dormimos nuestras horas, porque no, cuando entramos a la ducha ni siquiera nos podemos relajar y disfrutar de esos 2 minutos o 3 minutos, no sé cuánto te demores tú en la ducha. Y yo digo, cuando yo entro a la ducha, y se los digo, desde el año pasado aprendí a gestionar esto para mí, y cuando entro a la ducha yo me desconecto de todos y de todo. Y entonces me encanta escuchar musiquita, pues coloco la musiquita en la ducha y ¡ay, qué delicia! Yo digo, Señor, el agua, el masajito de la regadera ahí sobre el cuerpo, el poder sentir el agua. ¿Saben qué significa eso? ¿Cuántas veces entramos a la ducha? Salimos volando de esa ducha. Ni ese tiempo nos lo disfrutamos y luego estamos sufriendo de estreñimiento, mejor dicho, una cantidad de cosas, porque ese momento donde estamos en el baño, que es sagrado, déjeme decirlo, ni siquiera nos lo respetamos, porque ni siquiera podemos hacer del cuerpo a gusto, porque sentimos que, bueno, movámosle rápido, y el cuerpo ahí como que reteniéndonos, como que no. ¿Y cuántas veces ha querido hacer del cuerpo rapidito y el cuerpo haciendo maña ya? Como para decir, oye, ya calma, pausa, tranquila, todo va a estar bien, Dios está contigo. No, estamos todo el tiempo nosotros en ese corre, 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 corre.
Pero si quiero que el otro me vea, pero si quiero que el otro me respete, pero si quiere que el otro, si quiero que el otro me dedique tiempo, si quiero que el otro me dé aquello que yo misma ni siquiera me estoy dando, porque ni es siquiera esos 2 minutos de estar en la ducha me estoy consintiendo, pero si quiero que me consientan, ¿verdad? Y no sé si están relacionándolo. Como si yo ni siquiera me puedo consentir, que ni siquiera me puedo hablar bonito, ¿cómo espero que alguien más me venga a hablar bonito si yo no me estoy dando eso? Y por eso digo, si no te gusta, si no me gusta lo que estoy recibiendo, posiblemente es momento de parar y darme cuenta que eso es lo que yo me estoy dando o lo que estoy dando a los demás también. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y está hablando es de qué es lo que estoy gestionando, desde dónde yo me puedo ver, desde dónde yo me puedo dar, desde dónde yo me estoy abonando, me estoy aportando como ser humano. Y ese es el amarte a ti mismo. Y ese también es el representarte también en el otro, en el amor a Dios. Porque quien se ama, se cuida. Porque el amor tiene que ver con el alimento, déjeme decirle. El amor significa alimento, que tanto me alimento, que tanto me sustento, porque también la escritura dice que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, ¿sí ven? Y está hablando del amor. Entonces, la manifestación del amor es sustentarme y cuidarme. Cuando yo me amo a mí misma, me sustento y me cuido. Y asimismo, sustento al otro y lo cuido. Pero primero tengo que gestionar eso para mí. Y cuando Dios ve que me sustento y me cuido, entonces Dios dice, ella me ama. Porque, mire, cuida lo que yo le di. Porque valora lo que yo hice o lo que estoy haciendo. Y entonces desde ahí es la manifestación al amor a Dios y al amor al prójimo. Porque finalmente este cuerpo no lo creé yo, lo creó Dios. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, pues debo sustentarlo y debo cuidarlo. No debo ir en contra de mi cuerpo. Por eso es que también la escritura dice, y no comas esto, y no hagas esto. ¿Por qué? Porque nos está poniendo en alerta que esas cosas de cierta forma destruyen nuestra salud, afectan nuestro cuerpo. Por eso dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Sí? Todo le es permitido, pero ojo, porque no todas las cosas edifican. Solamente tenga en cuenta qué le edifica y atemorizarnos no es algo que nos edifique y criticarnos y juzgarnos no es algo que nos edifique. Al contrario, nos condiciona, nos limita, nos destruye. Es por eso. El hablarnos feo tampoco nos edifica. El decirnos tontos, brutos, una cantidad de lenguaje que a veces usamos para con nosotros cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas de forma diferente a como esperábamos hacerlas, pues es necesario el fracaso, entre comillas, llamémoslo así, porque a la final yo siento que nosotros nunca fracasamos, que todo es una experiencia. Entonces, desde ahí nosotros realmente podemos amarnos, porque el significado de la palabra amor tiene que ver con el sustento y con el cuidado que nos estamos generando a nosotros mismos. ¿Ok? Y lo otro es que soy digna de amor. Entonces, como soy digna de amor, también es el poderme relajar, porque cuando yo siento y sé que soy digna de amor, pues eso también me lleva a relajarme, a sentirme que no necesito tener control de absolutamente nada, porque por más que quiera, no puedo controlar absolutamente nada. No lo puedo controlar. Las cosas son como son y ya, ¿sí? Así que no podemos controlar nada. Relájese y disfrute, porque el piloto, ese sabe lo que hace. Y ese es el Espíritu Santo, ese sin duda es Dios, la vida como tal. Así que confiemos en que todo lo que la vida ofrece es bueno, en que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el que realmente mi Padre me ama. Miren, cuando yo realmente entiendo
que mi Padre me ama. Uf, yo siento que desde ahí incluso las cosas que nos suceden desagradables o que nos parecen como absurdas, hasta eso nosotros lo empezamos a mirar de una forma tan agradable, tan bonita, que se convierte en un regalo para mí. Y miren acá dice, sé amable contigo. Toma una respiración y libera cualquier tensión. Presta atención a tus pensamientos. Y el ser amable conmigo, vuelvo y les digo, es como cuando la escritura dice en Isaías, dice, no tengas temor. ¿Sí? Yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te sustento, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el poderme hablar desde ahí, el poder decir, oye, está perfecto. Y dice la palabra también, estad quietos y ved que yo soy Jehová. Y es el poder estar tranquilo, el poderme relajar, el dejar que Dios obre en momentos donde yo realmente no sé qué hacer, porque no sé qué hacer. Como cuando yo llegué al atraco y estaba todo el mundo allá con armas y todo. Claro, viene el temor, pero para eso está la palabra, porque vino a mí también esa palabra de Dios que decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y más allá de lo que esté ocurriendo aquí, que no entiendo nada, sé que mi socorro viene de arriba, de lo alto, de lo desconocido, porque ¿quién ha visto a Dios? A Dios nadie lo ha visto. La palabra dice que el unigénito Hijo del Padre, Él es el único que ha visto a Dios. Nosotros no hemos visto a Dios, pero yo sí puedo reconocer a Dios en ti, cuando te miro a los ojos, cuando entiendo tu grandeza. ¿Por qué? Porque soy semejante a ti. Y desde ahí les digo que somos uno. Desde ahí les puedo decir que no estamos separados. ¿Por qué? Porque la escritura muestra que todos fuimos creados por Dios, que a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, que a todos se nos dio una misma fe, un mismo Señor, un mismo Padre. Por eso, entonces, realmente nosotros no estamos separados. Eso simplemente está aquí, pero no en nuestra esencia como tal, porque fue la información que nos hicieron llegar, ¿sí? Que nacemos separados. Pero yo descubrí, se los digo, que realmente nosotros no nacemos separados. Quiero mostrarles que nosotros no nacemos muertos, pero que sí es la creencia que nosotros manifestamos, creer que nacemos separados de Dios, pero realmente no nacemos separados de Dios. Y por eso también les decía que ninguna persona nace estando con su nombre borrado. Todas las personas nacen con su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero como la creencia que tengo es que estoy separada y que me voy a perder, pues finalmente eso es lo que manifiesto, ¿sí? Que viva separada y que me pierda, porque nunca logro comprender o abrir mis ojos para ver realmente el sentido y el significado de la palabra vida. Y más allá, no se trata de religión, porque como les decía al principio, la palabra religión significa un conjunto de normas, de ritos, de situaciones para poder sentir que pertenezco. Pero es que desde el momento que somos gestados, nosotros ya pertenecemos, nosotros ya somos alguien. Entonces nos dijeron, no, es que para ser alguien hay que estudiar. Perdón, no. Desde ese momento que ese óvulo se junta con ese espermatozoide, ahí ya soy alguien. Desde ahí yo ya soy alguien. Y incluso la palabra dice desde antes, porque dice que Él nos predestinó. Quiere decir que Él ni siquiera nos había manifestado y nosotros ya existíamos en el corazón de Dios. Y vuelvo y les digo, Dios es un Dios de fe, maravilloso, hermoso. Disfrutémonos el aquí, podamos sentirnos a nosotros y darnos ese lugar que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, como herederos de Dios, como amados de Dios, como aceptos en Él. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. Y dice que si Él dio a su Hijo y no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, pues el resto es añadidura. Por eso es que la palabra en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Es por eso.
porque necesitamos amarlo a Él, y para amarlo a Él necesitamos saber cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere para con nosotros, y saber que Dios es un Dios bueno, generoso, amplio, abundante, que dio a su Hijo para salvarnos a nosotros. Así que no hay manera de que nos podamos perder. ¿Por qué? Porque su Hijo vino en propiciación por todos nosotros. Amén. Entonces, espero que esta mañana, pues, esto haya quedado claro en el nombre de Jesús, y que lo que hoy pudimos hablar y compartir se quede en nosotros y lo podamos poner por obra. Entonces, les voy a recordar. Entonces, cómo puedo yo trabajar el amarme a mí misma. Primero, no me critico. Segundo, no me atemorizo. Tercero, animarme a hacer algo nuevo. Cuarto, ser amante con mi mente, ¿sí? El reconocerme. Y quinta, saber que soy digna de amor, que merezco ser amada.